Me vio salir a mí muy temprano rumbo a casa de mi madrina, pero no sabía a qué hora iba a volver. Eran como las 8 de la noche, cuando algo lo preocupó de repente, algo que sintió en el pecho, y lo primero que hizo fue pedir prestado el teléfono para marcar a la casa, para asegurarse de que todo estaba bien. Apenas sonó el teléfono y se contestó. Dice que nos alcanzó a escuchar a mi madre y a mí hablando en el fondo, discutiendo. Dice que dijimos cosas horribles mientras él nos gritaba para que le hiciéramos caso, pero parecíamos no escucharlo. Dice que mi mamá me corría de la casa, que me decía cosas que mi hermano no se atrevió a repetir. Se escuchó una pequeña risa en el teléfono, como de alguien burlándose, y luego se colgó. Mi hermano ya estaba imaginando cosas. Acababa de escuchar los cascabeles detrás de él en el cuarto del hermanito de su novia. Se estaba volviendo loco, y era mejor que se fuera de ahí antes de que todos se dieran cuenta. Le habló a su amigo con el que se iba a quedar y le avisó que ya iba para allá. Cuando salió de casa de su novia, donde siempre lo habían tratado bien, no se imaginó lo que dejaba detrás y que nunca volvería a poner un pie en ella. Yo estaba con mi madrina. Mi mamá me mandó con ella porque es quizás la persona con más fe que conocemos, extremadamente religiosa y amiga de la familia desde hacía décadas. Si en algún lugar yo iba a estar segura, sería con ella. A ella le platicamos bien lo que había pasado, le teníamos confianza, pero cuando llegué me di cuenta de que solo sabía detalles a grandes rasgos y me encargué de ponerla al corriente de todo. Fue la primera vez que conté realmente lo que estaba pasando, sin temor ya a que me creyeran o no. Simplemente lo dije. Necesitaba decirlo, que alguien más lo supiera y ver ya esa reacción en sus ojos. No quiero que algo venga con nosotros, madrina. No quiero que nada te afecte a ti. A lo mejor no es bueno que me quede. Le dije, pero mi madrina solo sonrió. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Pero en cuanto lo dijo se le borró la sonrisa, no sé por qué. No sé qué le ocurrió. Fue como si algo se hubiera roto, como si algo en ella se hubiera descompuesto. Y me hizo recordar por un momento lo que contaba la abuelita, de aquella primera vez en que sintió el mal de frente, cerca de ella, de aquella tarde acercándose al cementerio cuando dejó de sentir a Dios a su lado. Cuando ya nos íbamos a acostar, cuando todo estaba apagado y yo comenzaba a sentir el mismo pavor que ya sentía cada que llegaba la noche y la hora de dormir, de estar en la oscuridad, mi madrina se asomó por la puerta, ya con el cabello suelto, en camisón. Me hizo una seña de que me acercara con ella, que saliera de la habitación. Me acerqué a la puerta y salí, pero ya todo estaba apagado. No la vi. No vi por dónde se había ido, pero al voltear, vi cómo se metió en una habitación vacía que no era donde regularmente dormía. Caminé por el pasillo oscuro despacio. No sabía dónde prender la maldita luz, y la oscuridad se hacía cada vez más difícil de soportar. Pero caminé en busca de mi madrina. Algo me hizo voltear, un sonido a mis espaldas en la habitación de mi madrina, pero lo ignoré, y seguí caminando para llegar a la habitación en donde la vi entrar. La puerta estaba abierta y una luz tenue salía de ahí adentro. Cuando me acerqué me di cuenta de que estaba prendiendo veladoras. Me hizo una señal para que pasara. Madrina, ¿todo bien? No. Hay alguien en mi cuarto. Mi mamá estaba con una de sus hermanas cuando recibió la llamada de mi tía. Le avisaba que el padre había salido antes, que iba a llegar en un rato, por la madrugada, y que le hiciera el favor de recibirlo. Va para tu casa,
le dijo. No quiso que pasaran más tiempo solos allí. El plan de separarnos a todos aquella noche y de alejarnos de la casa se acababa de arruinar, pero mi mamá agradecía la disposición y la buena voluntad del padre. ¿Quién más en su sano juicio se apresura para llegar a un lugar donde hay seres de bajo astral sueltos por toda la casa? Pero esa era su vocación, ¿no? Luchar contra el mal en el mundo. Mi mamá y mi tía se fueron rápido para la casa, pero mi tía nada más la dejó y se fue. No era miedosa regularmente, pero las cosas ya no estaban para hacerse los valientes. Antes de que entrara, alguien saludó a mi mamá. Era la vecina con su perrito. No sé cuántos años tiene ese pobre perro, pero aún hoy vive, aunque ya no puede salir a pasear. Estaba a punto de marcarte, le dijo. Sabía que no estabas en tu casa porque tus hijos han tenido la tele a todo volumen desde la tarde. Mi mamá no le quiso decir que no había nadie en casa. Aceptó el comentario, la queja de la vecina, que siguió diciéndole cómo no nos tenía que dejar ver películas de terror, que todo eso traía malas energías, y bueno, al menos quería mi mamá que los vecinos no nos vieran como los raros, que no se dieran cuenta de lo que pasaba, que no se cruzaran la calle al pasar frente a nuestra casa, que siguiera yendo la vecina a platicar cuando todo esto pasara, porque todavía creíamos que pasaría. Le marcó a mi hermano desde el jardín, esperando que le contestara para que se fuera a la casa y no quedarse tan sola, pero sonaba ocupado. Estuvo dando vueltas por el jardín sin animarse a entrar. Dejó su bolsa y salió a la calle, disimuladamente, para ver si pasaba de regreso a la vecina y le podía hacer plática. Lo que sea era mejor que estar allá adentro, pero nadie pasó. La calle ya estaba desierta. A mí no me quiso marcar. Sabía que mi madrina se dormía religiosamente temprano, así que supuso que para esas horas yo ya estaría dormida. Pero no era así. Yo la estaba pasando mal. Mi madrina y yo nos encerramos y nos pusimos a rezar un rato. Ya tenía todas las veladoras del cuarto encendidas. Nina, ¿quién está allá? ¿Le llamamos a alguien? No te preocupes, mija. Vamos a intentar dormir, me decía con una sonrisa nerviosa. Sus manitas no le dejaban de temblar. Mi madrina, regordeta y chaparrita, tenía la apariencia más bondadosa del mundo, por lo que me dolía aún más verla tan aterrada. Los lentecitos se le empañaban y yo no sabía por qué. Nos acostamos en unos sillones pequeños en ese cuarto y no podía dejar de escuchar que sollozaba, que parecía llorar, pero muy despacio para que yo no la escuchara. Estaba llorando de miedo. Pasó más de una hora, ya iban a ser las 12, cuando apenas pude empezar a cerrar los ojos por cansancio, aunque es muy difícil dormir cuando estás asustado de esa forma. Pero en cuanto cerré los ojos apenas por un momento, unos segundos según yo, escuché que mi madrina comenzó a rezar en voz alta, y me llegó un olor horrible. Un hedor asqueroso que tiempo después supe que era azufre. Volteé hacia mi madrina, que cerraba los ojos con fuerza, como no queriendo ver nada. La podía ver con toda claridad porque la luz de las velas era suficiente para medio iluminar la habitación. Y escuché algo en la puerta, algo que me hizo voltear. Alcancé a ver que algo se movió, que algo se escondió. Y luego vi la perilla. Estaba al rojo vivo. Me levanté rápido y fui hacia mi madrina para preguntarle cómo estaba, qué tenía. Y luego de unos minutos en los que pude tranquilizarla, me dijo que seguía rezando en voz baja cuando vio que yo me estaba quedando dormida. Eso la tranquilizó un poco, pero siguió orando. Y entonces le llegó ese olor. Y escuchó cómo se abrió la puerta. Solo se abrió. No se veía nada, nadie. Hasta que algo se asomó por la puerta, por la parte de arriba, pero agachándose. Es decir, era algo mucho más alto que la puerta,
Dice mi madrina que era una figura con cuernos, que tenía cuernos de chivo y la cara así como este animal, pero había dos detalles horribles. Los ojos. Los ojos eran humanos, y la boca y los dientes también. Y se los enseñaba, y movía la boca como si estuviera masticando algo, pero a diente pelado. Fue cuando cerró los ojos y se puso a orar, y a mí me terminó despertando esa peste. Había ruidos allá afuera. Algo estaba en la casa, caminando y moviendo cosas como si nada, y al final logré convencer a mi madrina de que nos fuéramos, de que no nos podíamos quedar allí. No, es mi casa, es mi casa, seguía repitiendo, incluso cuando la ayudé a ponerse una chamarra para salir al frío que se había desatado en la ciudad. Nos salimos por la puerta de atrás sin voltear a la sala y rodeamos por toda la casa. Adentro, se seguía escuchando como si alguien revisara entre las cosas. Cuando mi hermano llegó con su amigo, no quiso contarle al respecto. Entre ellos había tanta confianza que no tuvo ni que explicar nada para decirle que si se podía quedar ahí aquella noche. Fue más bien algo normal, pero su amigo, Fer, notó inmediatamente que algo ocurría. ¿Crees en fantasmas?, le preguntó mi hermano, dándose cuenta de que nunca había hablado del tema con él. Claro, hay dos aquí. Bueno, eso dice mi mamá. Yo nunca he visto nada. Dice que son los viejitos que construyeron la casa. Fer siguió platicando y mi hermano se comenzó a poner nervioso, pensando si aquello que provocaba ese maldito crucifijo se le había pegado, si ahora lo llevábamos con nosotros a todas partes. Lo que menos quería era saber la historia de las apariciones en esa casa, pero Fer seguía contándole divertido, sin saber lo que estaba provocando en mi hermano. Se le empezó a ir el aire. Le dio un ataque de pánico como el que había tenido días antes, cuando se dio cuenta de que aquel maldito arlequín había vuelto a casa. Se sentó y su amigo se dio cuenta y lo quiso calmar. Le gritó a su mamá y fue por agua, mientras mi hermano sentía que la mamá de Fer le ponía las manos en los hombros para calmarlo. Por fin regresó Fernando con agua y detrás de él entró su mamá, recién despertada. Y mi hermano tardó un momento en captar que no había nadie más en la habitación, que nadie le había puesto las manos en los hombros. Voy a mi casa. Tengo que ir a mi casa, dijo, y Fernando al escucharlo tomó las llaves de su coche. Sí, vamos a tu casa, le respondió. Encontré a mi mamá fumando en el jardín cuando llegué con mi madrina, y un ratito después llegó mi hermano y Fer. Su amigo solo nos volteaba a ver con cara de asustado. Era evidente por la expresión que teníamos todos, sobre todo mi madrina, que algo muy extraño estaba pasando. Como estábamos todos juntos, nos animamos a entrar. Mi madrina estaba convencida de que Dios la había puesto ahí para ayudarnos a pasar por esta experiencia, para darnos la fe que nosotros cada vez teníamos menos. Mi hermano quiso convencer a Fer de que se fuera, de que íbamos a estar bien, pero Fernando lo ignoró mientras llamaba a su casa para avisar que no iba a llegar, que estaría fuera toda la noche. Al entrar, lo primero que hicimos fue poner de nuevo el mueble frente a la puerta de la habitación junto a las escaleras. Preparamos café. Arriba se escuchaba como si viviera una familia, como si estuviéramos a mitad del día. Y nos sentamos todos alrededor de la mesa, a tomar el café en silencio. Mi hermano encontró unos panes. Seguramente tenían días, pero fueron suficientes para acompañarlo. Podría jurarles que a lo lejos, afuera de la casa, volví a escuchar en ese momento aquellas palabras en latín, como si estuvieran cerca aquellas mujeres, como si siguieran llamando a algo, como si quisieran castigarnos. Y a pesar de todo,
A pesar de todo lo que habíamos visto, a pesar de que ya sabía que lo sobrenatural existe, que estaba entre nosotros en todo momento, que estaba ahí en la casa, a pesar de eso, aquellas mujeres me aterraban más que nada, sobre todo la de pelo blanco, la que había estado a unos centímetros de mí, intentando entrar en la casa. Se escuchó un carro en la calle, y como por reflejo todos nos levantamos de la mesa. Era un taxi. De él bajó un sacerdote. Había llegado. Aquel padre había llegado por fin, y lo hacía en el momento más importante, en un momento en el que comenzábamos a perder la razón, a sentirnos de alguna forma cada vez más agobiados por esa presión en el pecho que parecía empezar a comernos poco a poco por dentro. Cuando entró, cuando lo recibimos, sentimos algo muy extraño, como si su aura, su energía, fuera un golpe de aire fresco al infierno que vivíamos en casa, como si trajera con él pura energía del bien. Eso fue lo que sentí yo, pero un rato después, en la cocina, mi hermano me preguntó, ¿tú también la sentiste? Le pregunté a qué se refería. Yo lo sentí muy claro, dijo él. La abuela viene con el padre. El padre platicó un momento con nosotros, con todos los que estábamos ahí, incluida mi madrina y el amigo de mi hermano, y luego nos reunimos en la sala para definir qué es lo que íbamos a hacer. Perdonen, pero lo que vayamos a hacer tenemos que hacerlo esta noche. Estoy seguro de que no es que les esté quitando el sueño. Si esto es lo que me imagino, dudo que esta noche fueran a dormir de todos modos. Todos asentimos. Todos sabíamos que tenía razón. Estábamos sentados alrededor de los sillones en la sala, salvo Fer, que ya no cabía, y él estaba recargado en la barra que separaba a la sala de la cocina. Yo noté que no dejaba de ver hacia atrás, y es que desde su posición podía ver a la ventana que daba hacia el patio trasero. Mi hermano también lo notó, y le preguntó si todo estaba bien. ¿Venía alguien con usted, padre?, preguntó Fer. No, hijo. ¿Por qué? Hay una señora asomándose para acá adentro, ahí afuera. Justo en ese momento, cuando lo dijo, escuchamos muchos pasos afuera, muchos, como si una decena de personas se hubiera movido de repente. Como cuando lanzas una piedra a un árbol y sale volando una parvada de aves. Nos apresuramos a cerrar, yo a la puerta de atrás para asegurarme de que estuviera cerrada, pero el padre se fue hacia la de enfrente y en lugar de cerrarla, de poner el seguro, la abrió y salió corriendo intentando encontrar, descubrir quiénes o qué eran los causantes de ese alboroto. Pero no se miraba nada. Todos lo alcanzamos afuera. A lo lejos, muy a lo lejos, escuchamos unas carcajadas como de mujeres. Necesitamos ir a buscar ya ese crucifijo, pero necesitamos que alguien se quede aquí. No es casualidad que estén rondando. ¿Quién es, padre? ¿Qué pasa?, le preguntaba a mi mamá. Pero el padre se mostraba reacio a compartirnos más, como si no quisiera darnos demasiada información. Pero después de unos minutos, creo, entendió que al no ser personas de fe, como con las que él estaba acostumbrado a tratar, íbamos a necesitar más información al respecto o no le haríamos caso. Y fue entonces cuando nos dijo que esa situación, que esas mujeres rodeando una casa, asomándose, queriendo entrar, le recordaban mucho a lo que contó aquel joven del pueblo vecino, al que ayudó junto a la abuela. Así empezó todo allá en su casa. Y luego, algo se metió en la hermana. No estoy diciendo que lo mismo vaya a pasar aquí, pero hay cosas aquí alrededor que ni siquiera yo logro comprender y no quiero arriesgarlos. ¿Están de acuerdo?, nos dijo, y todos asentimos nuevamente. Mi mamá y él se prepararon para salir,
Mi hermano y Fer insistían en que los dejaran ir con ellos, pero el padre les respondió que necesitaba que fueran fuertes, que se quedaran aquí con nosotros y que oraran, aunque no creyeran, que oraran con todas sus fuerzas. Los ojos de mi pobre madrina estaban cada vez más perdidos de miedo, pero yo sabía que no se arrepentía de ayudarnos. Sabía que ella haría lo posible por mantenernos a salvos mientras pudiera. El padre la vio, la notó mal y le hizo un comentario en privado a mi mamá, quien le pidió entonces que fuera con ellos. Media hora después, estaban saliendo, por fin, a buscar aquel artefacto. Mientras tanto, Fer, mi hermano y yo, nos preparábamos para aguantar toda la noche. En cuanto se fueron, alguien llamó a la puerta de la calle. Salimos todos juntos para ver quién era. Se trataba de la vecina, la que un rato antes había saludado a mi mamá. Estaba preocupada. Desde su casa había notado mucho movimiento. ¿Pasó algo? ¿Están todos bien? Venía justo a preguntarle a tu mamá, pero la vi pasar en el carro y se veía alterada. Todo está bien, no se preocupe, le dije. Mientras hablábamos con ella, la vecina no dejaba de voltear hacia nuestras espaldas, hacia la casa, al segundo piso, o al techo, no sé bien, pero nos dijo que le esperáramos un momento, que no nos fuéramos a meter. Regresó con su perro, ese que les digo que aún hoy sigue vivo, ya muy viejito. ¿Se puede quedar con ustedes?, nos preguntó. No sé qué piense, pero no es necesario que nos deje al perro, le dijo mi hermano. No, yo sé que no está pasando nada, pero quería saber si me lo pueden cuidar, nada más, y me lo regresan en la mañana. Antes de que pudiéramos inventar otro pretexto, Fernando dijo que sí como si se tratara de su casa y abrió la puerta para meter al perro, un chau chau demasiado tranquilo para su raza, que suele ser hiperactiva y brava. La vecina nos agradeció con una sonrisa y desapareció corriendo, como si le urgiera irse de ahí. El perro en cuanto entró se sentó frente a las escaleras mirando hacia arriba. Bueno, lo tenemos cubierto, dijo Fer. Nada se va a bajar del segundo piso. En cuanto dijo eso, una puerta se abrió allá arriba, como si lo hubiera hecho el aire, pero el perrito dio varios pasos hacia atrás. Seguía expectante, cuidando, pero sin duda, algo lo había puesto nervioso. Mientras tanto, mi mamá, mi madrina y el padre avanzaban en silencio para salir de la ciudad desierta y tomar la carretera. Mi madre bajó la velocidad para intentar ubicar el lugar donde se había detenido en aquella ocasión. Entonces, padre, le dijo mi madrina, ¿vamos a buscar esa granada, como usted lo dijo, para que vuelvan a tenerla en su casa? No, señora. Vamos a buscar ese crucifijo que es tan peligroso como una granada, porque quizás es eso lo único que nos puede ayudar. Mi mamá se detuvo un poco en un lugar donde había varios restaurantes como puestecitos al lado de la carretera. A esa hora ya parecían tenebrosos, hundidos en la oscuridad de la zona. Los árboles detrás parecían comérselos poco a poco. Sí, va a ser por aquí cerca. Un poquito más adelante ya debe ser. Avanzaron un poco más, y finalmente ella reconoció un lugar con dificultad, pues esa zona cambia mucho de noche, más en una tan oscura como aquella. El padre le dijo a mi madrina que se quedara, que esperara por ellos. ¿Sabe manejar?, le preguntó. Sí, respondió mi madrina. Ok, entonces póngase al volante. Póngase lista para irnos en cuanto estemos de vuelta con lo que vamos a buscar. Y no le vaya a abrir a nadie, aunque vengan a pedirle ayuda, ¿está bien? Ay, padre, a esta hora en medio del bosque, ¿quién va a venir a hablarme? El padre solo la vio y la mirada lo dijo todo. Mi madrina puso todos los seguros y mi mamá avanzó con su lámpara.
El padre caminó detrás de ella. Entraron al bosque. En la casa el perro seguía como una estatua clavada frente a las escaleras. Nosotros preparamos café bien cargado. No nos animábamos a prender la radio, la televisión, ni nada. Estábamos preparados para salir corriendo o para defendernos, para lo que estuviera a punto de pasar. Alguien tocó a la puerta y el perro lanzó un chillido. Se fue directamente a los brazos de Fer. A pesar de que estábamos esperando, nos tomó tan de sorpresa que nos levantamos y volteamos para todos lados. No supimos ni en cuál de las dos puertas había sido. Cuando tocaron por segunda vez lo notamos. Estaban tocando desde adentro de esa recámara frente a las escaleras, la que tenía un mueble enfrente trabando la puerta, a la que no entraba nadie hacía mucho. Fer se comenzó a reír de los nervios. Repetía que debía haber alguien ahí, que alguien se había pasado, y caminó como para quitar el mueble y revisarla, según él, pero lo detuvimos entre los dos. No hay nadie, te lo juro, no hay nadie, le decía a mi hermano. Deja el mueble, por favor. Alguien giró la perilla y abrió la puerta. Lo único que la detenía era el mueble, y cuando Fernando vio esto, lo empujó para detenerla y pidió que lo ayudáramos. Sí, en un segundo había cambiado de parecer. Era evidente que había algo dentro, algo que por ningún motivo podíamos permitir que saliera. El perro pasó corriendo por detrás de nosotros y subió a saltos por las escaleras hacia el segundo piso, donde le ladraba de forma muy agresiva a algo. Había algo también allá arriba. Mi mamá y el sacerdote avanzaban por el bosque. Estaba absolutamente oscuro. No lograban ver nada más allá de lo que podían iluminar con sus linternas. Sentían que iban a tropezar a cada paso. Espere, le dijo el padre a mi mamá. Apague su lámpara. Apagaron ambos sus luces y se mantuvieron en silencio. A lo lejos se escucharon unos pasos. El padre le susurró que guardaran absoluto silencio, que no respirara. Y en eso los ojos de mi mamá se pudieron adaptar a esa oscuridad. Dice que a unos metros, tan solo a unos metros, pudo ver cómo pasaba una mujer caminando de pelo largo, blanco, en la misma dirección que ellas llevaban. Esperaron un minuto después de que se alejó para susurrarse y decidir qué hacer. Ella viene por lo mismo, le dijo el padre. Ya debes saber dónde está. No, padre, ya casi llegamos. Hay que apurarnos. Está debajo de... No, la interrumpió. No diga dónde está. Solo señáleme cuando lleguemos. Siguieron avanzando. El padre prendió su lámpara, pero la tapó con la mano. Quería iluminar lo menos posible, reducir las posibilidades de que los vieran o supieran hacia dónde se dirigían. Un disparo se escuchó a lo lejos, en lo profundo del bosque. En casa nos atrevimos a subir los tres para buscar al pobre perro. Había dejado de ladrar, pero lo vimos mirando fijamente a la habitación de mi mamá, que tenía la puerta abierta, y una luz tenue parecía salir de ahí. Quédense aquí arriba, dijo una voz. La voz de una mujer, de una anciana. Y mi hermano me apretó la mano fuerte. Nos quedamos quietos del susto, pero el perro ya no ladraba. Y entonces nos llegó ese aroma inconfundible, un olor a flores, a plantas, a tierra recién regada, el olor del jardín de la abuela. Fe intentó bajar por su teléfono, pero se detuvo a la mitad de las escaleras. Algo apesta allá abajo, dijo cuando regresó.
Entramos al cuarto de mi mamá y nos encerramos los tres ahí con el perro. Cerramos la puerta. No faltaba más de 1 hora para que amaneciera. Si podíamos aguantar ahí, estaríamos a salvo. En el bosque, mi mamá y el padre se sorprendieron por aquel disparo a lo lejos y continuaron su camino, acercándose hacia donde lo habían escuchado. Unas voces parecían provenir de entre los árboles, y luego pudieron ver la luz de varias lámparas entre las ramas. Tenían que tomar la decisión de anunciarse a lo lejos, arriesgándose a que les hicieran daño, o esconderse ahí hasta que pudieran continuar. No tenían mucho tiempo, así que tuvieron que optar por la primera opción. El padre gritó y saludó con su lámpara a lo lejos. 3 rancheros se acercaron hacia ellos, gritándoles que si no sabían que era propiedad privada, pero cuando vieron que se trataba de un sacerdote y una señora, cambiaron el tono de voz. ¿Qué hacen aquí? Es peligroso. Estamos buscando algo que perdimos por aquí, dijo mi mamá. En un paseo, la interrumpió el padre. Dejamos algo en un paseo con valor sentimental, en una caminata. Lo perdimos por aquí cerca y lo estamos buscando. Por supuesto que no era creíble que estuvieran buscando algo en la oscuridad, en la madrugada, pero los rancheros decidieron confiar en ellos, o fingir que lo hacían. ¿Les podemos ayudar? Sí, estaba cerca de un árbol caído enorme, quemado por un rayo. El padre miró a mi mamá. Al decirlo en voz alta, sabía que tenían menos tiempo. Los rancheros se miraron entre ellos y les dijeron que estaba un poco más adelante, que ya casi estaban por llegar. Siguieron caminando y el padre le preguntó a uno de ellos, al más joven, que a qué le habían disparado, que si estaban cazando. Estamos espantando a las brujas, padre. Vienen todos los días. El padre intentó caminar un poco más despacio para poder ahondar en el tema, sin que los demás se dieran cuenta. ¿Cómo, hijo? ¿Esta es una zona de brujas o tienen poco que las ven? Usted no debería creer en esas cosas, ¿no, padre? Lo interrumpió uno de los hombres mayores, y el padre guardó silencio. Supo en ese momento que no podría averiguar más al respecto. Mi mamá le pidió al padre que se apurara, pues le daba pendiente a mi madrina. Los rancheros le preguntaron que si iba alguien más con ellos, y le respondieron que sí, que una señora mayor que se había quedado en el carro en la carretera. Al escucharlo, sin decir nada, se fueron rápido en aquella dirección, pero antes, aquel hombre les dijo que lo que buscaban estaba unos pasos más adelante, y que ellos esperarían en la carretera. El joven tomó al padre del hombro y le dijo: Siempre, padre, pero estos días ha estado peor. Avanzaron un poco más. Es aquí, ¿verdad?, dijo el padre. Mi mamá volteó hacia atrás y siguió la luz del padre. Iluminaba aquel árbol que por poco ya había pasado. Sí, por aquí, padre. Ayúdeme. Mi mamá estaba confundida. Había 2 ramas que le recordaban mucho la que había tomado como señal, así que cada uno se puso a remover la tierra de una. No sería tan difícil, estaba húmeda. Mi mamá no tardó en sentir algo. Lo sintió como el crucifijo. Lo arrancó con fuerza de la tierra y se horrorizó cuando se dio cuenta de qué era. Era una pierna de un muñeco, y ella sabía muy bien de qué muñeco se trataba. El padre volteó preocupado por el grito de mi madre e iluminó hacia ella. Entre la tierra sobresalía un cascabel. Escuchamos un ruido allá abajo. El perro comenzó a ladrar. Decidimos abrir la puerta, pero aquellas palabras seguían en la habitación como flotando. Quédense aquí arriba. No estoy segura de si la seguía escuchando, pero todos la sentíamos. No puedo explicarlo. Pero escuchamos cómo se abrió la puerta del cuarto de abajo, aquella puerta que, a diferencia de todas las demás en casa, para nuestra suerte y por la forma en que estaba construido su interior, abría hacia afuera. Mi hermano salió de nuestra habitación y dio unos pasos hacia la escalera.
vio algo muy extraño. Algo que solo tuvo cierto sentido cuando mi madre nos contó lo que estaba pasando en el bosque en esos momentos. Dice mi hermano que vio a una persona, o a algo del tamaño de una persona, salir de aquella habitación. Estaba vestido como su pequeño arlequín, y brincaba en un pie, y se dirigió hasta la puerta. Mi hermano solo pudo ver la silueta, pero ese gorro era inconfundible. El sonido de cómo salía de la casa lo pudimos escuchar todos. El padre encontró el crucifijo y algo se escuchó de nuevo entre las ramas. Un poco más adelante, como si varias personas se acercaran. Pero algo llegó rápidamente por detrás. Era uno de los rancheros, el joven, que les pidió que se apuraran. Ya están mis tíos con la señora. Denle para allá. Aquí yo le echo un ojo a estas. El muchachito, que no debía tener más de 16 años, se quedó viéndose a la oscuridad con una escopeta que parecía pesar la mitad de su cuerpo. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén, dijo el padre con el crucifijo en sus manos. Dice mi madre que se sintió en ese momento como si una cortina hubiera caído alrededor, una cortina que los mantenía en la oscuridad. De pronto el aire era menos pesado. De pronto el frío pareció ser menos avasallador. Todo va a estar bien, hijo, le dijo el padre al muchacho, y avanzó con mi madre hacia la carretera. Tienen que irse de su casa, muy lejos, por unos días. Permítanme quedarme ahí mientras tanto. Necesito asegurarme de que van a estar a salvo después. Necesito saber qué es lo que tienen ahí, que pueden vivir en relativa paz de ahora en adelante, le dijo el sacerdote a mi mamá mientras caminaban. ¿Relativamente?, preguntó ella. No es fácil, señora, lamento decirlo. Esto no se limpia del todo. Si lo hago bien tendrían que dejar de molestarlos, pero si les soy sincero, lo más probable es que mucho de lo que llegó se quede ahí con ustedes, aunque no pueda notarlo. Llegaron al carro donde mi madrina los esperaba junto a los rancheros, que a lo lejos, en cuanto los vieron acercarse, caminaron por la carretera avanzando. Mi madrina estaba angustiada, hablando de unas señoras que andaban ahí cerca, mirándose al carro, mirando desde las hierbas, pero que se fueron en cuanto escucharon a aquellos señores amables acercarse. El padre sonrió cuando los describió como amables. No se lo habían parecido tanto a él. Cuando llegaron a casa ya estaba amaneciendo. Yo sentía al menos que había pasado días sin dormir. El padre tomó una caja que llevaba y colocó el crucifijo ahí. Yo no lo quise ver. Nos quedamos todos dormidos en la sala por unas horas hasta que nos despertó el ruidajo que hacía mi madrina y el padre al preparar el desayuno. Mi hermano y Fer fueron a devolver al perro. Nos vamos a ir unas semanas, explicó mi mamá. Y aunque mi madrina ofreció su casa, decidimos que fuera más lejos, fuera de la ciudad. Pero antes de eso, antes de irnos, aquel día mientras preparábamos las maletas, el padre y mi mamá fueron a un convento del otro lado de la ciudad. Dice mi mamá, aunque no nos lo ha contado todo, que hablaron con la madre superiora, que el padre explicó la situación. Le dijo que necesitaban dejar ahí algo que pertenecía a mi mamá, a mi familia, y que era probable que en algún momento tuvieran que volver por él, o que alguien más llegara a requerirlo, a necesitarlo. Tengo que advertirle, es difícil tenerlo, madre. ¿Me entiende? Aquí vamos a estar bien, le respondió, y estaremos esperando para devolverlo. Al menos eso fue lo que dijo la madre, porque desde entonces no vamos por él y no tenemos planes de hacerlo. No sabemos, no tenemos idea de si provocó algo en ese lugar. Lo que lamentablemente sí sabemos es que aunque vivimos un tiempo tranquilos,
luego de todo el trabajo del padre en casa, eventualmente ciertas presencias volvieron. Sabemos también de lo que ocurrió en casa de la exnovia de mi hermano, de eso que hizo que no volvieran ni siquiera a contestarle sus llamadas. Sabemos de lo que ocurrió en casa de Fer, de las visitas que ha tenido el padre allá, en la iglesia del pueblo. Sabemos de aquello que pareció haber despertado y aferrarse a la casa de mi madrina, y que hoy en día sigue ahí, algo cuyo nombre no puedo pronunciar. Seguimos lidiando años después con ese eco, con el eco de los conjuros, del crucifijo del padre Lucas. Para cerrar esta historia, la recopilación que hemos hecho de estos episodios que mantuvieron su interés y su curiosidad durante el mes pasado, vamos a contar 2 pequeñas historias que acompañaron a la principal. A continuación, les presentamos las experiencias en la iglesia del sacerdote y en la casa de la exnovia del hermano de la protagonista. Nos quedamos esperando la que ocurrió en casa de Fer, el amigo, y sobre ese ser con cabeza de chivo pero con facciones humanas. Nos han pedido encarecidamente no compartir nada. Nos dicen, según la persona que nos compartió esta historia, que es una presencia muy fuerte y prefieren que no se salga de control, siendo que en el último año las apariciones se han hecho cada vez más esporádicas. Es decir, ¿para qué moverle? Si esta señora ha estado tranquila últimamente, es mejor dejarlo así. Los nombres de los protagonistas de estas historias sí han sido compartidos con nosotros, pero vamos a omitirlos. Este es el epílogo del crucifijo del padre Lucas. Fue muy curioso lo que le ocurrió al pobre padre, incluso luego de años de haber venido en nuestra ayuda. Según sabemos, incluso recientemente, sigue lidiando con las consecuencias. Y es que, como ustedes habrán podido notar por la experiencia, al padre realmente no le tocó lo más fuerte de aquello que vivimos, y aquellos días antes de regresar a Guanajuato, incluso se dio tiempo de hacer algunas encomiendas aquí y esperar a que viniera un conocido del pueblo, que ya tenía vuelta planeada, para regresarse con él. Así lo hizo, pero fue como si entonces, hasta días después, le hubiera caído de pronto todo el cansancio, todo el estrés, y todo el miedo que debió haberse acumulado en él al correr de los días. Cuando tomaron carretera se les hizo de noche muy pronto y el padre se quedó dormido. Dijo que dentro del sueño podía escuchar gritos de mujeres que volaban sobre los árboles siguiendo el carro, como retorciéndose de dolor. Él se despertó con un ataque de pánico y tuvieron que orillarse allí para que bajara a vomitar, y vomitó algo muy negro, algo como si fuera brea, y el señor que lo llevaba se asustó. «Esto no es normal, padre», le decía. «Déjeme llevarlo con un doctor». Pero el padre sabía muy bien que comenzaba a pasarle factura a aquel encuentro que había tenido. No se iba a deshacer tan fácil de aquello que por alguna razón estaba siguiendo al crucifijo. Días después, ya en el pueblo, por casualidad platicó en la tienda con una persona de aquel pueblo vecino a donde había acudido con mi abuela años atrás. Y es que allá ambos eran una especie de leyenda, aunque a todos los sacerdotes que habían llegado después les molestaran y todos pusieran en duda la labor que realizaron en aquella especie de exorcismo. «¿Ya sabe qué pasó allá en el pueblo, padrecito?», le preguntó aquel chofer de transporte público en tono burlón. «Que las brujas hicieron su fiesta en el panteón viejo y removieron tumbas y desenterraron huesos. Ya ve que son puros muertitos de hace mucho». El padre sabía que aquella vieja casita donde ocurrió todo tenía años abandonada, que toda esa colina se quedó desierta y ya nadie subía a ese panteón. A los muertos que quedaban ahí se les habían acabado los vivos. «¿Cuáles brujas?», preguntó. «Pensé que ya no creían en esas cosas». «Pues no, padre, ya no creíamos. Pero una noche de repente se escucharon gritos que bajaban de allá,
y se veían luces en el cielo, como si tuvieran fogatas grandotas que rebotaban en las nubes. Y luego un puño de mujeres del pueblo salieron de sus casas desnudas y se subieron corriendo hasta allá. Y ya no bajaron. Todavía teníamos muchas brujas con nosotros sin saberlo. Hasta mi prima Lupita, padre, se fue para allá. Tan santita y tan católica que se veía. El padre corroboró después con autoridades que, en efecto, se habían registrado desapariciones, pero se seguían investigando. Pero algo había pasado, algo fuerte. Lástima que ya no tuviera los elementos para ir a investigar. Sería problema de alguien más, del sacerdote de aquel pueblo a lo mejor, que no creía en eso y veía las creencias de brujas como tradiciones primitivas del lugar. Y lo dejó pasar, y por momentos incluso logró olvidarse de todo, hasta que semanas después, el golpeteo de una puerta con el viento lo despertó en la madrugada. Cuando se levantó a ver, se dio cuenta de que estaba abierta, de que aquel seguro que tenía por dentro se había abierto sin ser forzado, como si alguien desde dentro de la casa, detrás de la iglesia, lo hubiera hecho, aunque solo estaba él ahí. Lo cerró, pensando que quizás no lo había cerrado esa noche, pero apenas se metió en la cama, lo volvió a escuchar. La puerta estaba abierta. Regresó a ella y miró hacia afuera en la oscuridad, en esa noche negra, intentando verla a ella. Sabía que ahí estaba, podía sentirla. En algún lugar, aquella mujer de pelo blanco lo observaba a él, aunque afuera reinaba ese negro absoluto. Cerró la puerta, la aseguró con una silla e intentó dormir. Sin embargo, esto se comenzó a repetir varias veces por semana. En algún momento se volvió rara la noche en la que no le abrían la puerta o la ventana de su habitación o de su oficina, donde encontraba los papeles regados por todos lados como si un tornado se hubiera metido. Hasta que en una de esas noches, al levantarse, de nuevo ante esos ruidos que ya se habían vuelto casi cotidianos, pudo escuchar además voces. Voces que provenían del otro extremo de ese pasillo, de la iglesia. Se acercó y en efecto eran voces que rezaban el rosario. Cuando abrió la puerta para ver qué ocurría, las voces ya se habían callado. Todo dentro estaba en penumbras. Prendió una vela que tenía cerca, dado que el interruptor de luz estaba en el otro extremo, y lo que vio lo tiene marcado incluso ahora. Dentro de la iglesia, sentadas en las bancas, había al menos unas 10 mujeres, cubiertas hasta la cabeza. Se habían quedado en silencio cuando él abrió la puerta, pero todas parecían mirar hacia él. Pensó en rezar, pero estas mujeres ya lo estaban haciendo, como una burla quizás, como una muestra de que no tenía ningún poder que él lo hiciera. Así que solo cerró la puerta y se retiró a su cuarto a orar, y estas apariciones se hicieron constantes de cada noche, y rezaban en voz alta, rezaban afuera de la puerta de su habitación, haciéndole ver que sus rezos eran inútiles, que tenía que ir por el crucifijo, que era la única forma de lograr ahuyentarlas de ahí. Y fue entonces, cuando esta idea no dejaba de repetirse en su cabeza, que se dio cuenta. Entonces supo que eso era lo que ellas buscaban. Las apariciones continuaron, aunque no todas las noches, pero el padre ha logrado apaciguarlas y convencerse de que no pueden hacerle daño. Al menos, eso es lo que él cree hasta ahora. Como ya les hice saber, esta experiencia también acabó la relación que tenía mi hermano, que ya tenía mucho tiempo y en donde ambos ya se habían acercado de forma muy linda con las familias de sus parejas. Nosotras, por ejemplo, aún extrañamos a la novia de mi hermano y nos da mucho gusto cuando marca para saludarnos y saber cómo estamos. Pero en aquella ocasión, mi hermano llevó
algo que se manifestó en esa casa, y la familia no dejó que volviera siquiera a entrar en ella. La chica tampoco puede venir para acá. Aquella tarde nadie tenía idea de lo que había escuchado mi hermano, de por qué salió de ese lugar de esa forma. La única que tenía cierta información era su novia, pero no lo había creído. Incluso se había burlado un poco de que él lo creyera y de que estuviera tan preocupado por esto. Esperaban para cenar en aquella casa. El hermanito de la novia estaba con un vecino. Su habitación estaba vacía. Y es por esto que la mamá se sorprendió cuando pasó enfrente de ella y escuchó claramente cómo alguien estaba caminando allá adentro, como en círculos, de forma incesante. Por un momento decidió ignorarlo, quizás de forma sabia, pero cuando pasó de vuelta hacia la sala para preparar la cena, ya no pudo dejarlo pasar. Lo escuchó y se acercó a la puerta y se quedó callada. Y estaba a punto de abrirla cuando se dejaron de escuchar esos ruidos allá adentro. Intentó olvidarlo, pero esa noche le preparaba otra sorpresa. Un dolor de cabeza tremendo no la dejaba dormir, y luego de mucho esfuerzo, cuando el cansancio le ganó, pudo hacerlo, pero solo para tener pesadillas. Cuando le platicó el sueño que tuvo a su hija por la mañana, fue cuando todo se relacionó con lo que estábamos viviendo en casa. La señora en el sueño veía a su hijo dormido. Lo veía desde la puerta, pero detrás de él, sentado en la cama, como si estuviera acostado momentos antes también, estaba una figura, un hombre, vestido como de arlequín. Él la estaba viendo, la miraba fijamente y le indicó con el dedo que se callara. En ese momento la pobre señora despertó. Faltaba poco para que amaneciera y fue a revisar. Todo estaba bien, pero en ese cuarto hacía un frío terrible y el pobre muchachito tiritaba de frío y hablaba dormido. La mamá le despertó para decirle que algo pasaba, que se fuera al cuarto de su hermana donde había una cama de litera extra, y al regresar hacia el suyo, pudo ver a sus 3 gatos parados a la mitad del patio a través de la puerta de vidrio. Se acercó a la puerta y les dijo que entraran, pero los animales la ignoraron. Miraban fijamente hacia arriba, hacia el techo. A través del reflejo en la ventana del carro, junto a los gatos, dice que pudo ver una figura sentada en él, en ese techo. Una figura que se parecía demasiado a lo que ella acababa de ver en sus sueños. Todo eso intentó ignorar. Todo intentó adjudicárselo a su sueño, a su cansancio, al dolor de cabeza. Pero iba a pasar algo más. Algo que iba a cambiar su vida para siempre. Sobre todo la de su hija más pequeña, que en ese entonces tenía tan solo 7 años. Esto pasó apenas 2 días después. Era de noche y la niña se bañaba para prepararse para dormir, cuando escuchó que alguien entró al baño. Sin abrir los ojos porque se estaba lavando el cabello, les pidió que se salieran. Ya estaba grande y le daba pena que la vieran desnuda. Pero esta figura que había entrado se colocó justo detrás de la cortina. Era demasiado alto para ser su hermano o su papá, y aunque la figura era borrosa, la pequeña notó que le faltaba una pierna. Comenzó a gritar cuando esta cosa se le echó encima y jaló la cortina, pero por suerte su papá estaba cerca y entró para ver qué ocurría. La niña no dejaba de gritar. No dejaba de gritar que algo la había atacado, que algo la había rasguñado, y el papá escuchó cómo alguien se alejaba por el pasillo. Salió corriendo y lo vio meterse al cuarto de su hijo, y cuando entró detrás de él, vio a una figura, ahora del tamaño de un muñeco, escondiéndose debajo de la cama.
El resto de la familia ya había acudido por los gritos de la pobre niña, y entre todos levantaron la cama y buscaron por cada rincón sin encontrar absolutamente nada más que un hueco en la pared, apenas suficiente para que se escondiera ahí un ratón. Cuando la novia, llena de miedo, le habló a mi hermano para contarle, mi hermano le preguntó que si le faltaba una pierna a eso que vieron. Ella respondió que sí, y su madre estaba oyendo y le arrebató el teléfono para decirle que se alejara de ellos y que no volviera a acercarse a su hija o a su casa. Ni siquiera permitió que mi hermano le dijera que la podía ayudar, que sabía cómo. Y esa niña, hasta ahora ya grande, no logró recuperar el habla por completo. Tartamudea un poco, y la familia sigue culpando a mi hermano por este incidente. Sabemos que no es la última aparición que han sufrido. Creemos que aquel ente se retiró de nuestra casa y se escondió allá, pero ya no nos han confiado nada más. Si alguna vez, por alguna razón, esta familia llega a toparse con esta historia, tan solo queremos disculparnos por lo que tuvieron que sufrir, por lo que siguen sufriendo probablemente, y ojalá alguna vez nos permitan ayudar. Si alguna vez, en algún momento, tenemos más información sobre alguna de las historias, créanos que ustedes y su comunidad serán los primeros en saberlo.